Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué me quedé? ¿Estábamos viendo todavía lo de asíntotas o ya o la derivada? No, ¿verdad? Ya íbamos a pasar a la derivada, apenas. Perfecto. Bien. Entonces, a ver. Díganme si se ve, ¿no? Si escribo aquí. Por ejemplo, derivada. ¿Se alcanza a ver? Yo sí la distingo, profe. No sé los demás. Ajá. ¿Lo demás? Sí. Sí. Perfecto. Entonces yo no sé por qué me engañan algunos. No había tenido problemas con el anterior de escribirlo, pero hoy, ahora la coloqué en otro ángulo y alcanzo hasta la mitad del pizarrón, ¿sí? A ver, pero me decían sus compañeros anteriores que no alcanzaban a ver ahí y tuve que hacer más acá, ¿no? A partir de acá. Pero ustedes sí alcanzan a ver. Sí, bueno, yo le digo que yo sí ahí sí alcanzo Ajá. a ver. Los demás no sé. Correcto. Bien, entonces, voy a empezar con la definición ya directamente de la derivada. Creo que ustedes en el bachillerato vieron algo, ¿verdad? De derivadas, ¿sí o no? Sí, creo que sí. Me parece que sí. Bueno, entonces, sea y igual a f de x una función continua. Una función continua en un cierto intervalo bajo análisis. ¿Sí? Es decir, de hecho ese intervalo podría ser todo el dominio de la función, es lo de menos, pero digamos lo puedo restringir simple y sencillamente a un pequeño margen de números, ¿sí? En un cierto intervalo bajo análisis. Entonces, la derivada, de la función dada, o sea, la que estoy proponiendo aquí, la derivada de la función dada, se encuentra no, como que es redundante. Se encuentra expresada por, y aquí de entrada, ¿sí? Ahorita les digo los otros tipos de notación, pero no sé si ustedes la reconozcan. Cuando yo escribo una función con una prima, ¿sí? Como un supraíndice, ¿sí? Esa prima, eso me está representando una derivada, ¿sí? Dependiendo del número de primas, es el orden de la derivada. ¿Sí? ¿Saben cómo se llama esa notación cuando es con primas? ¿No? ¿Sí lo saben o no? ¿O ya no hay nadie ahí?
No lo recuerdo, profe. Bueno, bien, entonces ahorita se le pongo, a esa notación con prima se le denomina notación de Lagrange, Lagrange, ¿sí? Así se escribe. Lagrange. Entonces sería y' igual al límite cuando delta x tiende a cero del cociente f evaluado en x más delta x menos f de x, todo eso entre delta x. ¿Sí? Esa es generalmente ahora la definición en que más se basan los libros, ¿no? Los autores. ¿Sí? Anteriormente existía la definición como lo siguiente, perdón. Pero esta por lo regular se utiliza únicamente para hacer demostraciones, tal como el hecho de que toda función derivable es continua. Pero no ocurre que toda función continua sea derivable, y se los puse únicamente en forma gráfica, ¿sí? No queda demostrado porque realmente no profundizamos en la continuidad, ¿no? Así que la forma de ver anteriormente la derivada es de esta forma: límite cuando la x tiende a x sub 0 del cociente f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0. Esa era anteriormente la definición de derivada. ¿Sí? Se cambió a esta, pero si ustedes se dan cuenta, no es más que una redefinición a través de un cambio de variable. De hecho, lo que hacen es llamarle a x menos x sub 0 delta x, que es lo que aparece acá, ¿sí? En todos estos puntos. De aquí, si ustedes despejan el x, les quedaría que x lo pueden ver como la suma de x sub 0 más delta x. ¿Sí? Y por consiguiente, ¿sí? También cuando la x tiende a x sub 0, se dan cuenta que el delta, aquí déjenme ponerlo así, cuando la x tiende a x sub 0, esto implicaría entonces que el delta x va a tender a 0, ¿no? Aquí se da uno cuenta. Entonces ya queda la definición aquella. Ahora sería entonces calcular el límite, ya no cuando x tiende a x sub 0, sino cuando delta x tiende a sub 0. ¿Sí? Digo, perdón, a 0. La x tiende a 0. De f de x, pero ¿quién es f de x? Bueno, sería f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0. Todo eso dividido entre x menos x sub 0, pero x menos x sub 0 lo definí como delta x, ¿no? Entonces sería lo mismo que tengo acá. La diferencia en un todo, como les digo, radica más que nada aquí. Estamos considerando más bien la derivada en el punto x sub 0, ¿sí? Y aquí, ya en términos generales, es para cualquier x en modo que se encuentre en un cierto intervalo bajo análisis. Eso es todo. Entonces, no hay un cambio así. Al menos para calcular la derivada, no. Bien, entonces, desde un punto de vista geométrico, la derivada se interpreta bien. A ver, una pregunta que les hago, ¿sí? Desde el punto de vista geométrico, ¿cómo se interpretaría la derivada?
¿Alguna idea? Pues es como una gráfica, ¿no, profe? Como una gráfica, pero Bueno, yo tengo ideas, ¿sí? Más o menos. bueno, no es exacto porque realmente no me estás, bueno, no lo estás interpretando de manera correcta. ¿Sí? Eh, seguramente, bueno, si son sus recursadores, tal vez se los mencionaron, ¿no? Pero desde el bachillerato creo que empiezan a ver la derivada, ¿sí? Y saben que en un momento dado, ¿sí? Si estamos hablando de una función continua, ¿sí? En un cierto intervalo, lo único que tienen que hacer es considerar dos puntos, ¿no? De tal forma que los atraviese una recta a la cual se denomina secante. Y en consecuencia, para poder calcular la derivada en este punto, ¿sí? Que sería tal vez el x sub 0, por decir algo, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ah, bueno, si yo quiero calcular la derivada ahí, este punto lo voy a empezar a mover, ¿sí? Y con eso, la recta secante también va cambiando su pendiente, ¿sí? Llega un momento dado en el cual, ¿sí? Ese secante se empieza a mover y cuando ya está tan cerca de ese punto, prácticamente se transforma en ¿qué? La secante en qué se transformaría. En una tangente, ¿sí? En una tangente a la curva en ese punto, ¿sí? Y esa tangente se puede medir su ángulo. Ese ángulo lo que me da es justamente la pendiente de la recta tangente o el coeficiente angular, como lo quieran ver, ¿sí? Eso es lo que voy a escribir aquí. Pero como les digo, díganme si sí lo vieron o no, ya anteriormente. ¿No? Bueno. Entonces, la derivada se interpreta como la pendiente de la recta de la recta tangente a la recta pendiente en un punto, perdón, en un punto de la gráfica de una función. Bien, pero recuerden que la interpretación de la derivada no solo se puede ver desde el punto de vista geométrico, sino también desde el punto de vista físico. Pero bueno, ¿sí sabían eso? ¿Y saben cómo se interpreta o no? Pues no, profe, creo que no. Bueno, no me acuerdo. Yo no me acordaba. ¿Perdón? ¿Cómo? No, yo no me acordaba de eso. Ah, ya. Bien. Pero ahorita sí ya. Recuérdenlo porque pues es importante, ¿no? No es nada más conocer cómo calcular la derivada, también vean, bueno, qué significa, ¿no? Muy en particular la primera derivada,
y la segunda, que son las cosas que más se manejan en este mundo, ¿no? La velocidad y la aceleración, que es visto desde el punto de vista físico, que es lo que voy a poner ahorita aquí. ¿Sí? Entonces, así mismo, la derivada desde un punto de vista físico se interpreta como una razón de cambio, sobre todo respecto al tiempo. Respecto al tiempo, lo cual da lugar al concepto de velocidad instantánea. Bien, velocidad instantánea. Ahora bien, hay diversos tipos, hay diversos tipos sí, tipos de representar a una derivada. Los puntos. Bien, y aquí están los tipos de notación, ¿no?, que pueden existir. Ya les mencioné uno, ¿sí? ¿Sí? Que es la notación de Lagrange. Notación de Lagrange, la cual hace uso de es que no sé cómo llamarlo. Profe, Ajá. ¿me podría decir, por favor, qué dice en donde está el párrafo que dice, asimismo la derivada desde un punto? Es que no veo bien. Bien, no hay problema, pero háblenme siempre así para que pueda en todo decírselo, sí, con más calma. Dice, asimismo, coma, la derivada, coma, desde un punto de vista físico, coma, se interpreta como una razón de cambio. Tú me dices, ¿eh? Sí, profe, eso es lo que no entendía. Gracias. ¿Nada más? Sí. ¿Lo demás ya? Sí, ya. Bueno. Gracias. ¿De nada? ¿Sí? Después de una razón de cambio, ¿sí? Sobre todo respecto al tiempo.
De hecho, la razón de cambio es una razón de cambio particular sobre longitudes, pero ¿sí? Hay que recordar que el tiempo también se puede ver como una longitud si ya lo vemos desde el punto de vista del espacio-tiempo, ¿no? De hecho, bueno, no sé si han llegado a ver cuestiones de relatividad, ya sea como divulgación, o de alguna otra manera, ¿sí? Se dan cuenta que ya no se habla nada más del espacio y el tiempo, o sea, como si estuvieran separados, sino ahora sería el espacio-tiempo. Y para poder llevar a cabo el análisis, se considera el tiempo como una cuarta dimensión, y las dimensiones son espaciales, más que nada. Pero bueno, entonces a eso me refiero más que nada, ¿no? Es una razón respecto al tiempo, pero puede ser también entre longitudes. Bien, y ya lo demás, ¿ya lo pusiste? ¿Ya lo alcanzas a leer? Bien. Notación de Lagrange, la cual hace uso de supraíndices denominadas muy bien, primas, y cuyo número indicaría, o más bien indica, el orden de la derivada. ¿Está bien? Nada más aquí hay una cuestión, ¿sí? Generalmente las primas que se manejan son hasta 3. Es decir, por ejemplo, si queremos representar la primera derivada, escribimos la función que se trate y le colocamos el supraíndice, sería una prima, sería la primera derivada, ¿sí? Segunda derivada sería y biprima, ¿sí? La tercera derivada sería y triprima. Sin embargo, ¿sí? Para la cuarta en adelante, ¿sí? Se utiliza o bien, bueno, aquí lo voy a escribir, así, sería y, a la cuarta se utilizaría un supraíndice, pero sería el número romano 4, un 1 y una V, ¿no? Que representa el 4 en romano. ¿Está bien? Y de ahí en adelante, para la quinta, pues sería YV únicamente, ¿no? Porque la V representa el 5 en romano. ¿Están bien? ¿Está bien? Pero si ustedes no saben la numeración romana, no hay ningún problema. Podrían, en un momento dado, en lugar de emplear Y a la 4 romano, podrían emplear el número 4 arábigo, el que conocemos, pero para no confundirlo con el grado de una ecuación diferencial o de una derivada, ¿sí? Se representa ese 4 entre paréntesis. ¿Sí? Y todo sigue estando encabezado bajo la notación de Lagrange. ¿No hay ningún problema? No. Bueno, bien, entonces, ahí está. Sin embargo, no es la única notación. ¿Puedo borrar esta parte? La primera columna que tengo aquí. Sí, profe, ya. Sí, bueno.
Bien. Está la más usual, ¿no? Bueno, esa también es muy usual, pero la otra, que sería uno de los descubridores del cálculo diferencial e integral, ¿sí? Es la que utiliza cociente de diferenciales. Entonces, ¿saben cómo se llama esta notación? Aquí está el cociente de diferenciales que les decían, ¿sí? ¿Tienen alguna idea de cómo se llama esa notación? Lleva el nombre de uno de los fundadores del cálculo diferencial e integral. De hecho, ¿saben quiénes fueron los fundadores del cálculo diferencial e integral o tampoco? ¿Sí o no? ¿O no les interesa? Si no, para continuar, porque no sé si estén ahí o se hayan levantado, en fin, nadie contesta. Pues bueno, que yo me acuerde, uno de ellos fue Newton. Ajá. Y había otro que empezaba con L, pero no. Sí. ¿Es Leibniz? Leibniz, exactamente. Bien, entonces, esta notación lleva uno de esos nombres. Muy en particular es el de Leibniz, la notación de Leibniz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede? Notación de Leibniz. Notación de Leibniz. De Leibniz. La cual emplea cocientes de diferenciales. Tal como, por ejemplo, la primera derivada pues sería derivada de y con respecto de x. Y ojo, siempre en la notación sí. Eso les permite diferenciar de un modo cuál es la variable dependiente y cuál la independiente. ¿Sí? Siempre la dependiente va a estar en la parte de arriba, ¿sí? O va a ser el diferencial en el numerador de ese cociente. Y la independiente es con respecto a la cual se deriva y se encuentra en el denominador. Entonces, la primera derivada es así, pero ojo, para denotar una segunda derivada o la segunda derivada, siempre se pone un 2 entre la d del diferencial y la variable correspondiente, mientras que abajo, quien lleva ese numerito, 2 en este caso porque es la segunda derivada, lo lleva la variable independiente. Entonces, esa es la forma de hacerlo, ¿no? La derivada enésima, por ejemplo, sería la derivada enésima de y con respecto de x. ¿No hay ningún problema? De hecho, es la más común empleada en los libros, excepto en los de física, donde se utiliza más la de Lagrange, y muy en particular en física teórica. Profe, ¿me puede decir qué dice después de la cual emplea? ¿Cocientes qué? Ah, ya, la cual emplea cocientes de diferenciales. Ah, ok, gracias. De diferenciales tal como, y ya puse estas expresiones. Bien. Pero todavía hay más. Así como Leibniz, esa era la forma en que representaba las derivadas, Newton también tiene su notación. Notación de Newton.
Y si no quieren o no se acuerdan de ese nombre, pues también se le conoce de la siguiente manera: notación de Newton o notación de fluxiones. Fluxiones. Sí. De hecho, Newton no le llamó propiamente derivada, sino la llamó fluxión. ¿Sí? Pero era lo mismo. De hecho, según hasta donde se tiene conocimiento, el que inventó realmente por primera vez el cálculo fue Newton. Leibniz lo inventó unos años después. Sí, es lo que yo he leído. Sí. Pero lo hizo de forma independiente, o sea, no conocía el trabajo de Newton, ¿sí? Él lo sacó por su cuenta propia, y la notación que más ha predominado ha sido la de Leibniz, ¿sí? Y en cambio la de Newton ha quedado casi en el desuso, porque nuevamente en física teórica, aparte de la de Lagrange, también todavía se utiliza la de Newton o de fluxiones, y que es sustituir las primas con puntos, pero no se escriben así como las primas en un costado, sino se escriben en la parte de arriba de la letra. Entonces, notación de Newton de las fluxiones. Digamos, sería y el punto arriba de ella. Un punto significa primera derivada. ¿Sí? 2 puntos sería segunda derivada. Y 3 puntos serían 3 puntitos así, en forma de triángulo, en la parte de arriba. ¿Sí? Generalmente, por los problemas que él atacó, utilizaba hasta la tercera derivada, ¿no? Ya saben, la primera derivada está relacionada con la velocidad, la segunda con la aceleración y la tercera con momento angular. O flexiones también. Bueno. Sin embargo, hay otra más. ¿Sí? Número 4. La notación operacional. Esto, por supuesto, ya es con la aparición del álgebra lineal, ¿no? Y demás, en donde se empiezan a trabajar operadores. En términos generales serían transformaciones lineales, ¿no? Y muy en particular, una de esas transformaciones son las que van de un espacio a sí mismo, y se les llama operadores lineales. Entonces, la notación operacional, la cual recurre a denominar la derivada con una D mayúscula. La D, por supuesto, es de la palabra derivada, ¿sí? Es una D mayúscula, y para indicar el orden se le pone un supraíndice, un número arábigo, para indicar el orden. Entonces, con una D mayúscula, tal como. Y es que en álgebra lineal las transformaciones o operadores se escriben con mayúsculas, por lo regular. D. Si en un momento no llevan ningún numerito arriba, es porque hay implícito un 1. Así que esto sería primera derivada. La segunda derivada se le escribe un 2 como si fuera una potencia, ¿sí? Pero no es potencia, es orden, ¿sí?
Si queremos escribirle un grado y demás, esto se encerraría entre paréntesis y se pondría arriba, ¿no? El subraíndice, perdón, el grado. Entonces, de tercera derivada, etcétera, ¿sí? Esa es la notación operacional. Bueno. Bien. La segunda columna la puedo borrar. Por mí sí, profe. Bien, nadie se pone por lo que veo. Correcto. Bien, entonces ya sabemos cómo se interpreta, las dos formas de interpretar la derivada, las notaciones con las que podemos representar las derivadas, ¿sí? Pues entonces ahora sería cómo calcular las derivadas, ¿sí? Entonces, para calcular las derivadas a través de la definición recurrimos a los siguientes pasos. Siguientes pasos. Bien. Sea y igual a f de x, una función pero a ver, para que no se les olvide, ¿sí? Porque esto nada más lo haremos, bueno, el curso únicamente se trata sobre funciones continuas, ¿no? Una función continua. Una función continua. Bien. Entonces, bueno, aquí es donde empieza. El primer paso que hay que hacer, conocida o dada la función y igual a f de x, es incrementar la función. Es decir, habría un y más un delta y, que va a ser igual, ¿sí?, a la función que les están dando aquí, que les están definiendo, pero incrementando también la variable independiente, ¿sí? Es decir, f de x más delta x. Aquí está el incremento delta x. ¿Sí? Ese es el primer paso. Segundo paso, ¿sí?, es cuestión de despejar el incremento de la función, ¿sí?, es decir, delta y. ¿Cómo la despejamos? Pues pasando esto al otro lado, ¿sí? Así que me quedaría f de x más delta x menos y. ¿Pero quién es y? Y es la función original que me están dando. X. El tercer paso, ¿sí?, lo que se hace ahora es dividir entre delta x, ¿sí? Generalmente, esa división surge de factorizar las operaciones que hagamos aquí, ¿sí? De ahí surge ese delta x. Pero si no lo pueden ver, entonces dividan toda la igualdad entre delta x. Con eso lo que les queda es delta y en delta x. Y esto se ve
como el cociente de esta diferencia que tengo aquí, f de x más delta x menos f de x, todo eso dividido entre el delta x. Sigue sin alterarse la expresión original, ¿no?, que estamos manipulando. ¿Está bien? Y el último paso, una vez de que tenemos este cociente lo más simplificado posible, lo que hacemos es simple y sencillamente tomar el límite, ¿sí? Y con lo cual me quedaría entonces que la y' va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de f, perdón, y aquí ya no tiene caso poner esa expresión, que sería mejor tomarle el límite a esto, ¿no? Ya sabemos que es lo mismo que esto, para ahorrar tinta, delta y en delta x. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esos son los 4 pasos que hay que seguir para obtener la derivada a través de la definición. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo trabajar. Perdón, ya podría borrar la última columna. Por mí sí, profe. Bien. Y veo que nadie se opone. Bien. Y ahora sí, ya, te tardaste. Notación operacional, la cual recurre a denominar la derivada. ¿Nada más era eso o le sigo? Bueno. Bien, entonces, a ver. Aquí tenemos el programario y el 3.1 trata de la definición de derivada, ¿sí? Y dice, aplique la definición de derivada, ¿sí?, la definición que les di al principio, y que lo vamos a calcular a través de estos pasos para encontrar f' de x. F' de x es lo mismo que y', ¿eh? Bien, entonces hay, ¿qué? Del 1 al 10. El 11 ya es para otra cosa. Encontrar la pendiente y la recta tangente a la gráfica de la función. Bueno, eso después. Bien, entonces, del 1 al 10, ustedes creo que realizan los números pares, ¿no?, de tarea. Así que díganme un número impar del 1 al 10. No, ustedes realizan los impares, ¿verdad? Son los impares, profesor. De tarea, correcto. Entonces, díganme un número par del 1 al 10. El 3, profe. El 3. El 2, perdón. A ver, el 3 primero y luego ¿qué? Es que nosotros hacemos los impares, entonces por eso le dije que el 2. Perdón, sí, tienes razón. Tienes razón, impar, ese sería para usted. A ver, un número par. El 2. ¿El 2? Bueno, está bien. Yo pensé que iban a escoger, no sé, el 4 o algo así. Pero bueno, a ver, entonces, aplicar la definición, ¿no? Definición para calcular la derivada. Calcular la derivada de 2 puntos y el 2 que me están dando es f de x igual a x cuadrada más 5. Bueno. Bien. Entonces, solución.
Primer paso, ¿sí? Voy a irme basando en esto, ¿no? Lo que me indica el primer paso es que incremente la función. ¿Sí? Entonces me quedaría que el y más delta y va a ser igual. Y la función que me están dando es esta. Así que donde vea x, ¿sí? La voy a denotar o voy a poner x más delta x. Entonces me quedaría x más delta x elevado al cuadrado más 5. ¿Sí? Vean que el incremento de la función, perdón, el incremento de la variable independiente, ¿sí? Únicamente afecta a la variable independiente, no afecta a las constantes. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí ya tengo eso. Podría seguirme al siguiente paso. ¿Sí? Yo creo que voy a desarrollar esto primero. Bien. Si desarrollo esto, me quedaría x cuadrada más 2 veces x delta x más delta x al cuadrado más 5. ¿Está bien? Sí. ¿No hay ningún problema? Bueno. No, profesor. Segundo paso, ¿sí? Ahora, esta función y que me están dando, que recuerden que la y viene siendo f de x y a su vez f de x es esto, ¿sí? Entonces me quedaría únicamente que delta y, que es el siguiente paso, sería el f de x, f de x más delta x menos f de x. O sea, sería esto que es el f de x más delta x, es x cuadrada más 2x delta x más delta x al cuadrado más 5. Ahí está. Lo voy a poner con corchetes, porque ya tengo aquí un paréntesis circular. Y todo eso menos y, que sería f de x, o sea, x cuadrada más 5. Bien, ahora, quitando paréntesis, me estaré quedando esto como x cuadrada más 2 x delta x más delta x al cuadrado más 5 menos x cuadrada menos 5. Y con lo cual me doy cuenta que esta x cuadrada se va con esta y el 5 también, y me está quedando únicamente 2x delta x más delta x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, pues entonces me doy cuenta que aquí tengo dos términos. Cada término presenta el delta x, ¿no? Aquí elevado a la 1 y aquí al cuadrado. Así que podría factorizar una de ellas. Fíjense, ese sería el primer proceso. La otra sería, pues divido en el siguiente sobre delta x y ya. Pero aquí puedo factorizar y luego pasarlo dividiendo, ¿sí? Para el tercer paso. Bueno, para no confundirlo mejor, porque muchas veces no pueden ver el delta x, tal vez algunos. Mejor voy a dividir ya directamente, ¿no? Delta x todo, ¿sí? Y con eso, pero necesito borrar aquí. ¿Ya puedo? Ya, profesor. Bien. Bueno, tercer paso. Divido el delta y en delta x. Y si divido en un lado, divido también en el otro miembro. Entonces aquí quedaría delta x, aquí me quedaría 2x delta x más delta x al cuadrado. Simplificando,
Este delta X va a dividir a cada uno de los términos que tengo arriba. Así que se va este delta X con este y uno de estos también. Y lo que me está quedando sencillamente es 2X más delta. Ahora es más, aquí ya no va el paréntesis, porque ya no está elevado a una potencia. Entonces sería delta X. Bien, ahí está mi tercer paso, ¿no? Lo más simplificado posible. Y ahora, todo entonces, por lo tanto, el cuarto paso, lo que me da es ya la derivada que me están pidiendo, que sé que es el límite cuando delta X tiende a 0 del cociente delta Y en delta X. Pero todo esto que tengo aquí es lo del tercer paso, cuya expresión viene siendo esto. Entonces sería el límite cuando la delta X tiende a 0 de la expresión 2X más delta X. Y aquí, ¿sí?, como ustedes saben, el límite de una suma es la suma de los límites. Aquí esto lo puedo separar, me quedaría el límite cuando delta X tiende a 0, por un lado de 2X más el límite cuando delta X tiende a 0 de delta X. Y si ustedes se dan cuenta, aquí esto que tengo es independiente del delta X. Por lo tanto, lo puedo tomar como una constante. Y me quedaría 2X que multiplica el límite cuando delta X tiende a 0 de 1. Y como 1 es una constante, pues sigue siendo 1. Y cualquier cosa multiplicada por 1 me da esa cosa, entonces me quedaría únicamente 2X. ¿Sí? Más, ahora el límite cuando delta X tiende a 0 de delta X, pues entonces esto se anula, ¿verdad? Porque me quedaría 0, entonces sería 0 y por lo tanto esto es 2X, ¿no? Entonces ahí está la derivada con la regla de los 4 pasos, ¿no? Simplificando siempre lo más que se puede. Bien, ¿alguna duda? Lástima que no están aquí para pasarlo, ¿no? Bien. ¿Están anotando o ya? ¿Sí? Bueno. Vayan pensando en otro, a ver cuál les interesa. Y ya después para pasar a los de qué, encontrar la pendiente y la recta tangente a la gráfica. Me supongo que hay que sacar la derivada con la definición. El 4, profe. El 4. El 4 es la raíz cuadrada. Esta segunda columna ya la puedo borrar. Bien. Ajá. No, pues si alguien se opone inmediatamente que diga que no, pero como nadie dice algo, pues entonces están de acuerdo. Bien. El enunciado va a ser el mismo para todos los problemas de este tipo y únicamente pongo la función que me están dando es f de x igual a la raíz cuadrada de 2x más 1. Nada más. Bien. Entonces, solución. Bueno, entonces, tenemos que número 1, primer paso. Incrementamos la función, lo voy a poner así, y más delta y igual a f, es que como ya la acordé, entonces, para recordar, ¿no? X más delta x, eso es lo que me está indicando, dice, para que incrementes la función necesitas previamente incrementar la variable independiente y aplicarle la función. Eso es lo que me está diciendo. Bueno, pues entonces lo hacemos. Me fijo en la función que me están dando, es una raíz cuadrada, y dentro está el radicando.
Y para cada término en donde vea la X, en lugar de ponerle X, le voy a poner X más delta X. Entonces aquí me quedaría 2 que multiplica a X más delta X. Todo eso más 1. Ahí está. Y pues, así lo voy a dejar. Ahí después haría, si es que hay que hacerlo, lo más seguro es que sí, el producto, ¿no? La destructividad. Entonces, ya tengo ahí el primer paso, ahora sería el segundo. Voy a dejar sola la delta Y, por lo tanto esta Y la paso al otro lado, restando. Entonces me quedaría que delta Y sería igual a la función f de x más delta x menos y, que es f de x. Sustituyendo esto que tengo aquí, es justamente esto, el primer paso que obtuve, sería raíz cuadrada de 2 por x más delta x, todo eso más 1, menos f de x, pero f de x viene siendo la raíz cuadrada de 2x más 1. Bien. ¿Hasta ahí no hay ningún problema? No. No. Bien, aquí no puedo hacer simplificación alguna. Y no tiene caso que desarrolle, no me sirve de nada. Únicamente gasto más tinta, ¿no? Entonces, pasamos a dividir todo entre delta x. O sea, el tercer paso. Entonces me quedaría que delta y dividido entre delta x es igual a tener f de x más delta x menos f de x entre delta x. Así que, sustituyendo, me quedaría, lo que tengo como numerador aquí es justamente lo del paso anterior, y es raíz cuadrada de 2 que multiplica a x más delta x más 1 menos raíz cuadrada de 2x más 1, y todo eso dividido entre delta x. Bien. Entonces, aquí no hay ningún problema. Pasamos al cuarto paso. Aquí puedo borrar. Sí, profe. Bien. Entonces, cuarto paso sería y' igual al límite cuando delta x tiende a 0 del cociente a, primero ponemos delta y en delta x, y ahora sustituimos lo que tenemos en el tercer paso, sería el límite cuando delta x tiende a 0 de raíz cuadrada de 2 veces que multiplica a x más delta x, todo eso más 1, menos raíz cuadrada de 2x más 1, todo eso entre delta x. Y aquí hay que calcular ese límite, ya que si nosotros evaluamos directamente, ¿qué es lo que me quedaría? Cuando delta x tiende a 0, aquí me quedaría nada más 2x, ¿no? Más 1, menos la raíz de 2x más 1 sería 0. Y como delta x vale 0, entonces estaría indeterminado. Así que hay que deshacerla. ¿Cómo deshago esa indeterminación? A ver. ¿Alguna idea? ¿Nada? ¿Ya la hago o qué? ¿La hago? A ver, compañero, ¿sí o no?
revisar, por favor? Bueno, miren, no sientan pena en un momento dado, díganmelo, pues es que no sabemos, ¿sí? Háganlo, en fin. Lo que vamos a hacer, siempre recuérdenlo, cuando hay una diferencia, como en este caso, por lo regular, claro, y siempre que hay indeterminación, como en este caso, ¿no? Que haría 0 entre 0. Hay que multiplicar por el conjugado arriba y abajo, es decir, como si multiplicáramos por la unidad y no alteramos nada, ¿sí? Entonces me quedaría límite, aquí lo voy a hacer un poco más. ¿Saben qué? Igual lo tendré que poner aquí, pero como el pizarrón ya no queda, entonces déjenme correrlo hasta acá para que quede, ¿no? Entonces esto es igual a tener el límite cuando delta x tiende a 0 de la expresión raíz cuadrada de 2 que multiplica a x más delta x más 1 menos raíz cuadrada de 2x más 1 por eso raíz delta x, y todo esto lo voy a multiplicar arriba y abajo para que sea la unidad por el conjugado del numerador, es decir, que haría raíz cuadrada de 2 por x más delta x más 1 más raíz cuadrada de 2x más 1. Todo eso dividido entre la raíz cuadrada de 2 por x más delta x más 1 más raíz cuadrada de 2x más 1. ¿Sí? Entonces estoy multiplicando por un 1, así que no hay ningún problema. Y efectuando dicho producto, tendría lo siguiente: el límite cuando la delta x tiende a 0. Bien, en la parte de abajo quedaría el producto de delta x por este factor, bueno, esta suma. Entonces me quedaría delta x que multiplica, lo voy a meter entre corchete, me quedaría raíz cuadrada de 2 por x más delta x más 1 más raíz cuadrada de 2x más 1. Y en la parte de arriba yo sé que tengo el producto, es como si tuviera a menos b, ¿sí? Todo eso multiplicado por a más b. Si ven que esto y esto es lo mismo que estoy representando aquí, pero yo sé que cuando multiplico esto, ¿qué es lo que me da? Me quedaría a por a, me da a cuadrada. Luego sería a por, perdón, aquí es b, le puse 1, era b. A por b me da más ab. Luego menos b por a me da menos ab. Y por último, menos b por b, ¿verdad? Menos b cuadrada. Aquí, esto se va y me quedaría a cuadrada menos b cuadrada. Eso implica en un momento dado que lo único que voy a hacer es quitar la raíz y ya. Es decir, se va la raíz ya que quedaría al cuadrado, ¿no? Tanto este término que tengo aquí, este radicano, como lo que tengo acá. Entonces me estaría quedando corchete. Sería 2 por x más delta x más 1. ¿Sí? Eso por un lado. Luego menos, paréntesis, 2x más 1. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Bien. Entonces, aquí borramos esto. Esto sería igual a tener el límite cuando delta x tiende a 0. De lo siguiente, bueno, me acuerdo muy bien. Esto lo voy a seguir poniendo. Delta x, que multiplica la raíz de 2 por x más delta x más 1, más raíz de 2x más 1. Y en la parte de arriba, al quitar los paréntesis, bueno, el corchete aquí y el paréntesis circular acá, y a su vez desarrollar esto que tengo acá, tendría lo siguiente: 2x más 2 delta x más 1 menos 2x menos 1.
ya que el menos afecta a cada uno de los términos que tengo dentro del paréntesis circular. Y con eso me doy cuenta que este 2x se va con este 2x, este 1 con este 1, y lo único que me está quedando, aquí lo voy a continuar, me estaría quedando el límite cuando delta x tiende a 0 de, en la parte de abajo, bueno, primero pongo la parte de abajo, que sería delta x que va a multiplicar a la raíz cuadrada de 2 por x más delta x más 1 más raíz de 2x más 1. Se cierra el corchete y arriba estaría quedando nada más 2 veces delta x. 2 delta x. Bien. De aquí me doy cuenta que se estaría yendo el delta x, bueno, se hace la unidad. Bien. ¿Puedo borrar acá? Sí. Bien. Entonces esto es igual a al límite cuando delta x tiende a 0 de lo que estaría quedando, que sería el corchete, ya sin el corchete, sería la raíz de 2 que multiplica a x más delta x más 1 más la raíz de 2x más 1 y arriba únicamente un 2. Por consiguiente, ese 2 lo podría sacar y multiplicaría al límite cuando delta x tiende a 0 lo que queda, que sería 1 entre la raíz de 2 por x más delta x más 1 más raíz de 2x más 1. ¿Sí? Y ahora sí, evalúo directamente. Cuando yo evalúo, es decir, cuando delta x tiende a 0, donde veo una delta x, la cambio por 0. Aquí se anula. ¿Y qué es lo que me queda? Me estaría quedando 2 veces que multiplica, ¿sí?, a 1 entre la raíz cuadrada y sería este multiplicado por x únicamente más 1 y todo eso más raíz de 2x más 1. Pero esta raíz es la misma que esta. Hay un signo que la suma que es positivo. Así. Profe, eso último que acaba de escribir, ¿lo puedo hacer un poquito más grande? Sí, claro. Gracias. Entonces, el 2 ya lo voy a dejar arriba, ¿no? Yo me quedé que esto es igual a 2 por 1 me da 2. Y en la parte de abajo, al evaluar cuando la delta x tiende a 0, y como les digo, decir eso implica que donde vea una delta x, le pongo 0. ¿Sí? Entonces me estaría quedando únicamente la raíz cuadrada de 2 por x más 1 más, ¿sí?, la raíz cuadrada de 2x más 1. ¿Sí? Pero como es el mismo término, eso implica que tendría 2 entre 2 veces la raíz cuadrada de 2x más 1. Así que este 2 con este 2 se vuelve la unidad y me quedaría 1 entre la raíz cuadrada de 2x más 1. ¿Está bien? Sí. Bueno. ¿Qué pasó? Porque recuerda que el delta x está tomando el valor de 0, ya considerando el límite. Y el único delta x, bueno, el único término, tengo 2, en donde aparece el delta x es en el primero.
Si yo lo anulo, me estaría quedando dentro del paréntesis x más 0. ¿Y x más 0 cuánto me da? X multiplicado por 2, o sea, 2x más 1. Y aquí tengo también la raíz cuadrada de 12x más 1. O sea, es lo mismo, es lo que tengo aquí. 2x más 1 más 2x más 1. Quedó un 1. Eso porque, te digo, factoricé el 2. Como es una constante, recuerden que puede salir fuera del límite. O bien, que el límite de una constante es esa constante. ¿Sí? Entonces, por eso, al sacarlo lo puedo ver como 2 veces el límite de lo que me queda, que es un cociente. Es más, si quieren ser, digamos, más explícitos, ¿sí? Podemos ver este límite de un cociente, es el cociente de los límites y da lo mismo. Miren. Esto es igual a tener 2 veces. Y como tengo el límite de un cociente, entonces me quedaría 2 que multiplica, por un lado, al límite, cuando la delta x tiende a 0, de 1, y el límite, cuando delta x tiende a 0, de, lo voy a poner aquí, así, 2 que multiplica, perdón, raíz cuadrada de 2 que multiplica a x más delta x más 1 más raíz cuadrada de 2x más 1. ¿Sí? Entonces el límite de arriba es una constante que es 1 y 2 por 1 me da 2, porque recuerden que este 2 multiplica el numerador. ¿Sí? Entonces me quedaría 2. Y en la parte de abajo, cuando delta x tiende a 0, significa que donde yo vea un delta x, lo voy a anular. El único que está aquí es el que está encerrado entre el paréntesis circular del primer término, ¿sí? Así que lo que me estaría quedando sería raíz cuadrada de 2 que multiplicaría a x más 0 más 1 más raíz de 2x más 1. ¿Sí? Pero 2 y aquí sería la raíz de 2 que multiplica a x más 0, pero x más 0 me da x. Así que el 2 multiplica únicamente a x y le sumo el 1 que no está afectado por nada, más la raíz cuadrada de todo este término, que es independiente de delta x. Lo sigo escribiendo tal y como está, y me doy cuenta que tengo que la raíz es la misma en ambos términos. Así que tengo 2 veces, ¿no? 2 veces esa raíz de 2x más 1. Con lo cual, esto se hace la unidad y me estaría quedando únicamente 1 entre la raíz de 2x más 1. No sé si ahora sí lo puedas ver. ¿Está bien o no? ¿Ya lo comprendiste? ¿Compañero? Ahora. Bien. ¿Algún otro? Profe, una pregunta. ¿Cuál? Cuando el límite lo multiplicó por 1, ¿se invierten los signos? Cuando el límite lo multipliqué por 1, ¿se invierten los signos? ¿Dónde se invierten? Ajá, cuando... Ya. Es que, como les digo, siempre que tengan una diferencia, multipliquen por su conjugado.
¿Qué significa que sea un conjugado? Bueno, que le cambies el signo que los une. Si aquí hay una diferencia, aquí debe ser una suma. Y para no alterar, entonces no solo necesitas multiplicar, sino también dividirlo. Ok, gracias, profe. De nada. Bien, ¿hay algún otro que les interese? Del 1 al 10. El 8. 8. Sí. Aquí. Entonces aquí vamos a borrar esta función y ponemos el 8. Estoy dando que es f de x igual igual a un cociente que sería 1 entre 3 menos x. ¿Sí? Bueno, entonces, eso ya, ¿verdad? Ya. Bien. Bueno, aquí lo digo. Sí. Bueno, a ver, primer paso. Sabemos que es incrementar la función, lo que implica que la función se le aplica a la variable independiente incrementada. Bueno, entonces esto sería igual y lo pongo. Donde veo una x, lo cambio por x más delta x. Así que tendría un 1 en la parte de arriba, abajo sería 3 menos paréntesis x más delta x. ¿Está bien? Sí. Bueno. Ahora, segundo paso es dejar el incremento de la variable independiente, delta y. Por lo tanto, esta y pasaría al otro lado restando. Y recordando que la y viene siendo f de x, aquí lo tengo, ¿no? Pero la función ya no es esta de raíz cuadrada, sino es un cociente. Entonces aquí lo sustituyo y me quedaría 1 entre 3 menos x, pero x lo cambio por x más delta x. Todo eso menos f de x, pero f de x viene siendo 1 entre 3 menos x. Bueno, tercer paso. Pero aquí sí puedo efectuar todavía simplificaciones, ¿no? Voy a hacer el quebrado. Haciendo el quebrado, tendría lo siguiente: un cociente completo, ¿no? En donde en la parte de abajo quedaría el producto de los denominadores. Entonces sería el producto de 3 menos paréntesis x más delta x, se cierra, todo eso multiplicado por 3 menos x. Bien, ahora para la parte de arriba, recuerden que el denominador común que tengo aquí se divide entre cada uno de los denominadores que tengo digamos en la línea anterior, ¿sí? Y lo mismo haría para esta otra fracción, para posteriormente reducir o simplificar, ¿no?, los términos. Entonces, dividiendo esto entre esto, me doy cuenta que el corchete se hace la unidad y únicamente me queda el 3 menos x como cociente multiplicando al 1. Entonces sería 3 menos x. Luego hay un signo menos, lo pongo y abro un paréntesis, ¿sí? Porque ahora la división de este denominador entre anula esto, o se hace 1 y me queda únicamente el corchete, en donde tengo incluido el 3 menos paréntesis x más delta x. Miren, aquí déjenme cambiarlo esto a un corchete.
Y ahora lo único que voy a hacer es quitar el corchete y el paréntesis, ¿no? También, el paréntesis interno. ¿Puedo borrar la última? Sí. Sí. Bueno, entonces, esto es igual. Arriba lo desarrollo, quito paréntesis y estaría 3 menos x menos 3 menos por menos sería más x más delta x. Todo eso dividido entre corchete. ¿No sería menos delta X? A ver. No, porque mira, aquí tenemos, bueno, aquí, a ver, aquí adentro, si yo quito el paréntesis interno, me quedaría menos x menos delta x, ¿cierto? Sí. Pero fuera del corchete hay un signo menos que precede a dicho corchete, así que ese menos afecta a cada uno de los términos que están adentro, ¿no? Sí, ok. Entonces, por eso queda positivo. ¿Está bien? Sí, ya vi. Bien. Entonces, sería 3 por x más delta x, cierra, y todo eso por 3 menos x. Ahí está. Vamos a ver, arriba, este 3 se va con este 3, esta x con esta delta x, y únicamente está sobreviviendo el delta x. Todo eso dividido. No, está bien. Está bien. Abajo sigue quedando 3 menos paréntesis x más delta x, todo eso multiplicado por 3 menos x. Ahí está. Bien, ya no puedo hacer algo más. Sí, bueno, sí podría, ¿no? Hacer el producto del denominador, pero ¿para qué me complico la vida? Lo dejo así y en el siguiente, ahora sí, divido entre delta y y. Entonces, tercer paso, dividiendo entre delta x. Ahí. Delta x. Esto es igual. Si divido entre delta x, a ver, lo vamos a poner así. Bueno. En la parte de arriba del numerador sería todo eso que tengo, ¿sí? Que es delta x y abajo quedaría corchete 3 menos x más delta x, se cierra el paréntesis y luego el corchete, multiplicado por 3 menos x, y todo eso va a estar dividido entre delta x. Aquí, aplicando la ley del sándwich, recuerden que este delta x es como si estuviera dividido entre 1, así que haciendo la regla del sándwich, arriba me seguiría quedando únicamente delta x, y por producto de medios me quedaría delta x multiplicando al corchete 3 menos paréntesis x más delta x, se cierra el corchete, todo eso por 3 menos x. Y de aquí, delta x entre delta x me da la unidad y únicamente se reduce a tener esto a 1 en la parte de arriba. Abajo quedaría, sigue quedando el producto de 3 menos paréntesis x más delta x. Todo eso por 3 menos x. Y ahora sí, el cuarto paso es tomar el límite. Entonces, cuarto paso sería tomar el límite, lo que implica tener la derivada. Y' sería igual al límite cuando delta x tiende a 0 del cociente que tengo en el tercer paso, que sería delta y en delta x. Y ahora únicamente sustituimos este cociente.
¿Qué es lo que tengo acá como miembro derecho? Déjenme ver. Como el azul. Entonces, siguiendo, sería igual al límite cuando delta x tiende a 0 de este cociente, pero ese cociente es este, 1 entre corchete 3 menos paréntesis x más delta x, se cierra, todo eso por 3 menos x. Así que esto va a ser igual y evaluando. Cuando delta x tiende a 0, me doy cuenta que este delta x que está aquí adentro se hace 0, se anula y me quedaría 3 menos x únicamente. Me quedaría 1, abajo me estaría quedando 3 menos x únicamente y todo eso que multiplica a 3 menos x. Pero esto, por ley de potencia, no sería más que 1 entre 3 menos x al cuadrado. ¿Está bien? Sí se ve el azul, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Perdón? Profe, creo ya acabó el tiempo. No sé si podría pasar a retirar. Ah, sí. Sí, bueno, aquí le dejamos. Y pues ya saben, el lunes tienen el fin de semana para ir a las iglesias, ¿no? Y demás. Bueno, de hecho, lo más seguro es que copien, ¿no? Pero bueno, ya veremos. ¿O no? No, profe. ¿No? No, Bueno, profe. órale, pues entonces, que tengan buen fin de semana, ¿eh? Gracias, profe. Hasta luego. Órale. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.